Bueno, buenos días, ¿cómo están? Esperamos de todo corazón que estén bien, siempre cuidándose ustedes, cuidando a sus familias. Lamentablemente, pues no hemos avanzado mucho con esto del virus. Al contrario, han subido demasiado las personas que han estado contaminadas, así que con más cuidado hay que estar y acatando mejor las recomendaciones. Nuevamente estamos aquí haciendo otro de los videos, el número 12, un video casero, para ampliar las respuestas que ustedes nos dan, porque en realidad son las que ustedes han respondido. Nosotros apenas vamos ahí a comentar y a tratar de aclarar dudas, ¿verdad? Esperamos que de verdad estén siendo de utilidad estos videos, que los disfruten, que realmente puedan aclarar las dudas que tienen o fortalecer lo que ya han ido aprendiendo, ¿verdad? Entonces, es un placer estar de nuevo con ustedes y ojalá que nos encontremos pronto. Bueno, buen día. Como decía Giselle, nos corresponde grabar el videito número 12 y bueno, a mí me corresponde hoy responder y ella me va a preguntar. Entonces vamos a empezar. La primera pregunta tenía que ver con el género apocalíptico, ¿se acuerdan? Que también eso trajo un poquito de controversia, pero muchas de sus respuestas estuvieron muy atinadas. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta y dice: describa el género apocalíptico, cuáles son las imágenes que aparecen y cuál es su intención. Que es un género literario distinto al de la mayoría de los libros de la Biblia. Son literarias surgidas en la cultura hebrea y cristiana durante el periodo helénico y romano. Expresan por medio de símbolos y complejas metáforas la situación de sufrimiento del pueblo judío o de los seguidores de Cristo y su esperanza en una intervención mesiánica, salvadora, o en el caso de la apocalíptica cristiana, en la parucía o segunda venida de Cristo. La revelación a la que se refiere la apocalíptica bíblica es la del desenlace de la historia con el triunfo del bien, de la salvación. Según nos explica el padre Manuel en el video, ¿verdad? Este género requiere otras maneras de interpretación. En el género apocalíptico aparecen figuras extraordinarias o imágenes como sueños, números, eventos extraordinarios, aparecen catástrofes naturales, terremotos, aparecen las luchas entre el bien y el mal. Este género fue muy querido, no solo aparece aquí en el pasaje del Evangelio de Mateo, sino que también aparece en el libro del Apocalipsis. Y por desgracia, ese libro con todas esas imágenes, si se toman literalmente en vez de dar esperanza, van a dar miedo. La intención de este género era justamente lo contrario, era darle esperanza a una comunidad que estaba sufriendo, que se estaba preguntando ¿dónde está Dios? Porque cuando una persona está totalmente deshecha o cuando un pueblo está totalmente deshecho, a veces va a utilizar palabras o metáforas que lo inviten a confiar que Dios está detrás de la historia. El profeta Daniel es el primero en utilizar las imágenes del Hijo del Hombre. Los sueños en la apocalíptica juegan un papel importante y también el profeta Ezequiel usó este género apocalíptico. Entonces es importante aquí recordar, ¿verdad?, que es género apocalíptico, es una manera de contar una situación. En ese momento en que se utilizaba, parece ser que era como un género muy utilizado. Y habíamos recordado en el video anterior que la apocalíptica lo hemos malinterpretado como que es el fin del mundo, ¿verdad? Cuando oímos esa palabra, siempre lo analizamos como que se va a acabar el mundo. Y mucho de eso tiene culpa las películas de Hollywood, ¿verdad? Porque nos basamos en eso y no en los evangelios. Pero hemos ido aprendiendo aquí que el género apocalíptico es una manera de contar y, como decía Marjorie ahora, no es para infundir miedo, sino todo lo contrario, para dar esperanza.
Y la apocalíptica de lo que está hablando es, se está terminando una época, se está terminando un momento y va a nacer otro, con la esperanza de que va a ser mejor, ¿verdad? Entonces, como hablaban aquí, la apocalíptica o el libro del Apocalipsis está hablando de que se está acabando el mundo como ellos lo conocían y están haciendo algo nuevo con Jesús, ¿verdad? Igual que ahora, que con la pandemia mucha gente ha malinterpretado esto y ha dicho que es un castigo de Dios, que es el fin del mundo, y ya hemos visto que no es así, son las consecuencias de nuestras malas acciones, de lo mal que hemos administrado la creación que Dios nos dio para cuidarla, ¿verdad? Entonces, que se nos quede eso bien claro, ¿verdad? El género apocalíptico, es una manera de narrar una situación que se está dando en medio de una crisis, en medio del dolor, de la angustia, del miedo. Van a hacer algo nuevo y hay que mantener la esperanza. Así es. Bueno, nos vamos para la segunda pregunta y dice: ¿qué es lo que Mateo busca con la imagen del juicio y las bienaventuranzas? Ok, la imagen del juicio para toda la gente que ha sido empobrecida, que le quitaron su tierra, que la oprimieron, que la explotaron, que la dejaron sin comida y tienen hambre, sin bebida y tienen sed, la dejaron golpeada, sin posibilidad de ser atendido cuando enferman. A toda esta gente las bienaventuranzas, en lugar de causarles miedo, les da esperanza, les permite experimentar la gracia de Dios, sentir que el reino de los cielos está cerca y dirán: qué bueno, Maranata, ven Señor Jesús, venga y establezcase para poder experimentar la vida que ofreces, porque las bienaventuranzas no son para el más allá, las bienaventuranzas son para el más aquí, son para el aquí y el ahora. El juicio se establece aquí, donde va a comenzar la propuesta alternativa de vivir, de reinar. El juicio se abre y se sienta. Esto puede dar pavor y miedo a las personas que han explotado, que han oprimido, que le han robado a la gente pobre, porque se revela quién es Dios y quién es Jesús. Los misterios se revelan. En lugar de estar pensando cómo es que es Dios, va a decir quién es Dios, cómo vive Dios y dónde está Dios. Y ya se olvidan todas las interpretaciones. Se sienta, se abre el juicio, son lenguajes propios del género apocalíptico. Se abre el juicio, entonces todas las naciones serán reunidas en su presencia. Dios será el que reúna a todas las naciones con este juicio. Se entrará a una especie de nuevo reinado, que será el reinado del Dios que se va a establecer. Porque una de las creencias era que Dios iba a reinar en la comunidad y con ello las cosas serían diferentes y todas las naciones serían congregadas por la acción de Dios para el juicio. Para esta comunidad con hambre, sin tierra, desplazada, viviendo guerras, sufriendo en la ruina, que de pronto Mateo les diga: ya viene, ya se acerca el momento de nuestro Dios, o como diría el canto de la victoria del Apocalipsis: aleluya, la victoria es de nuestro Dios, que venga el juicio es lo mejor, porque se va a hacer justicia, y si se establece el juicio, se desenmascara el imperio y la sociedad que vive en una especie de mentira, donde pasa la mentira por verdad y la verdad por mentira, y Jesús o el Hijo del Hombre separará a unos de otros. ¿Verdad? Entonces también recordar que este tema del juicio va muy vinculado a lo que hablamos en la primera pregunta del género apocalíptico. El juicio es aquí, es ahora, y por eso para las personas que estaban siendo oprimidas, que eran pobres, que eran excluidas, que eran las marginadas, ese juicio iba a dar esperanza porque iba a llegar la justicia de Dios. Entonces al oprimido se le iba a dar lo que le garantizaba su vida digna, y al opresor le iba a llegar la hora de dar cuentas, ¿verdad? Entonces es una manera también de darle esperanza a la gente que está excluida, marginada, que ha sufrido, que ha sido explotada, a la gente enferma.
toda la gente que ese sistema apartó, y ahora el nuestro también lo hace, ¿verdad? Iba a ser como la base de ese reino, ¿verdad? Lo principal. Y aquellos procesos eran los que tenían que tener miedos, porque iba a llegar el momento de la justicia. Pero el juicio es en esta vida, no en la otra. Esa era la idea que se tenía. Recordemos también que es que estaban esperando la segunda venida de Jesús y tenían la idea de que era inminente, que iba a llegar pronto, ¿verdad? Entonces, claro, eso les daba esperanza. Jesús iba a venir nuevamente a reinar en un reinado de justicia, no como los reinos conocidos en esa época y en la de ahora, ¿verdad? No un reino de poder y de opresión, sino un reino de igualdad, de paz, de justicia, y eso iba a invertir los puestos, ¿verdad? El opresor iba a tener su merecido por haber oprimido tanto tiempo, y el oprimido iba a recuperar su dignidad como ser humano, ¿verdad? Y que detrás de eso, ¿verdad? El mensaje es que el mal no va a ser el que va a ganar, el que va a triunfar, ¿verdad? La esperanza es eso. Y que conste, ¿verdad? Esto es que el castigo no es que Dios lo va a dar, ¿verdad? Para esas personas que oprimen, que matan, que violentan, ¿verdad? Es que sus acciones van a traer consecuencias. Entonces, ese es el mensaje, ¿verdad? Y si nosotros lo traemos ahora, en aquel momento Mateo estaba hablando a su comunidad, ¿verdad? Le estaba dando estas palabras esperanzadoras y que ellos lo estaban entendiendo muy bien, ¿verdad? Igual nosotros ahora podemos decir eso, que por ejemplo ahora con lo de la pandemia, estamos sufriendo las consecuencias, no es que es castigo de Dios, son las consecuencias de nuestras acciones por haber hecho de la madre tierra como un ser que no tenía vida, y cuando no, ¿verdad? Es lo contrario, es la que nos da la vida, ¿verdad? La que nos alimenta. Entonces, verlo así, o sea, es las consecuencias por nuestras acciones. Muy bien, claro. Bueno, entonces seguimos con la tercera pregunta, y dice así: ¿dónde está Dios en la comunidad de Mateo? Dice que Dios está con todos y todas, los oprimidos, los que no tienen nada, los que no cuentan, con los que no valen, con la gente despreciada, las crucificadas del sistema, con todas aquellas personas que fueron tratadas como si no fueran personas. Dios se identifica con todos esos cuerpos, con todas esas vidas, con toda esa gente indeseada. Ahora Dios vive allí, y la invitación de la comunidad que reconoció sin saberlo la presencia de ese Dios es bendecida. Muy bien, esto qué bonito, ¿verdad? Por eso el Dios con nosotros, que viene diciendo Mateo, ¿verdad? Dios está con nosotros, en nosotros, o sea, dentro de cada uno y de cada una, y en la comunidad, en medio de la comunidad. No es el Dios que solo vive en el templo, no es el Dios que solo está en el culto, no es el Dios al que hay que cumplir únicamente ciertas leyes, ¿verdad? Sino que es el Dios que está en la vida, en lo cotidiano de nuestras vidas, y en la vida de cada uno y cada una de las personas que están a nuestro alrededor, de cada persona, aunque esas personas no nos caigan tan bien, ¿verdad? Entonces, también uniéndolo a esta situación que estamos viviendo, en que, bueno, hasta esta semana se están abriendo un poquito los templos, pero en realidad hemos vivido muchos meses sin poder asistir al templo. Pero eso no tiene que quitarnos a nosotros nada, porque el Señor está en nosotros y está en nuestras casas y está con cada uno de nuestros familiares y amigos y amigas. Entonces, está en medio de nosotros, es lo que Mateo quería explicarle a su comunidad, ¿verdad? No está encerrado en un edificio, sino que está en la vida misma. Y en este momento, donde especialmente en los más oprimidos, en los más marginados, en los enfermos de pandemia, en los médicos que están atendiendo y que están dando su vida arriesgando su vida por estos enfermos, ¿verdad? Y en cada uno y en cada una de nosotros. Y como decía Marjorie, también en la creación, porque uno de los rostros más oprimidos
ha sido nuestra madre tierra y por eso estamos viviendo esta situación. Entonces es hora de concientizar. Si Dios está en la creación, en los animales, en la naturaleza, en los hermanos y hermanas, hemos estado maltratando a Dios mismo. Lo hemos estado crucificando. Y a veces perdemos eso de vista. Queremos ver a Dios solo en el templo, solo en la Eucaristía, solo en el rosario, que ahí está, por supuesto, pero no está solo ahí. Y entonces es cuando más conciencia tenemos que hacer de ese Dios que está en medio de nosotros, que está en nuestra iglesia doméstica y que tenemos que aprovechar este tiempo para poder reconocerlo en esos rostros sufrientes. Claro, y que muchas veces también pensamos como que ay, si no voy a misa, ay, si no comulgo, Dios me va a castigar, ay, si, ¿verdad? Si no me confieso, por Dios, ¿verdad? ¿Qué imagen de Dios tenemos? Porque a Dios eso es lo que menos le importa, ¿verdad? Más bien, ese es el tiempo para verdaderamente buscarlo afuera, buscarlo en esos rostros, ¿verdad? Que Giselle mencionaba. Entonces, volvamos a ese rostro misericordioso de amor, de ternura de Dios, ¿verdad? Y quitémonos de nuestras mentes eso de que por no cumplir ciertas normas, ritos, leyes, ¿verdad? Llamémoslo como sea, de nuestra tradición católica, o sea, no nos va a hacer menos, ¿verdad? Más bien, Dios está esperando que actuemos en esta situación, en tiempos de crisis, ¿verdad? Estábamos hablando, no sé si fue en uno de estos videos o una de las formaciones que tuve en estos días, de que tenemos que aprovechar porque estos son kairos, ¿verdad? Es un tiempo en que tenemos que renovarnos como seres humanos, como cristianos y como los que formamos parte de todo un cosmos, ¿verdad? Porque todo está interrelacionado. Entonces aprovechar este momento que estamos viviendo para renacer. Esto también es una época apocalíptica, porque estamos viviendo una situación de crisis, una situación de angustia, pero tenemos la confianza de que de esto va a salir algo mejor y vamos a vivir una época mejor, ¿verdad? Poniendo la confianza en el Señor, por supuesto. Bueno, seguimos con la pregunta número 4 y dice, ¿cuáles son las condiciones para ser hermano y hermana? Las condiciones son ser hambriento, sediento, migrante, enfermo, estar desnudo, encarcelado, todos los descritos en las bienaventuranzas o el juicio de las naciones, ¿verdad? También, los que están ahí. Jesús abrió su familia. Todo el mundo puede ser hermano y hermana si escucha la palabra, la pone en práctica y luego aprende a descubrir en los sin tierra, en los marginados, en los que tienen hambre, en los que tienen sed, en los que están desnudos, la presencia de Él, la presencia de Dios, la presencia de Jesús resucitado. También la familia de Dios se abre para mucha gente que no es cristiana, para mucha gente que ni siquiera conoce a Cristo, pero trata con dignidad al migrante, da de comer al hambriento, viste al desnudo, a toda la gente insignificante la trata como humano, aunque no conozca a Cristo. Qué importante esto, ¿verdad? Porque no es casualidad, pienso yo, que en este momento de crisis que estamos viviendo, el evangelio que nos toca estudiar es Mateo, ¿verdad? Donde se nos presenta a un Dios que está en la comunidad y donde se nos llama la atención para que pongamos la vista en ese Dios que está presente en el hambriento, en el sediento, en el enfermo, en el excluido, en el marginado. Y en esta época de crisis eso es lo que tenemos que hacer, porque hay un montón de hermanos y hermanas que están en peores situaciones que nosotros, ¿verdad? Entonces es ahí donde tenemos que ver el rostro de Jesús que está sufriendo. Entonces, cómo unirnos como comunidad para poder ayudar, para poder escuchar la palabra. Eso es muy importante. En los talleres siempre les hemos dicho, ¿verdad? La importancia de la escucha.
Y si usted no puede hacer vida lo que no conoce. Entonces usted no puede hacer o poner en práctica la palabra si usted no la escucha. Y habíamos hablado de lo que es el escuchar, ¿verdad? Que no es solo oírlo, no, es que hay que interiorizarlo, hay que vivirlo. Entonces, primero escuchar la palabra para poder después poner en práctica todo esto que nos hablan las bienaventuranzas y el juicio de las naciones, ¿verdad? Atender a aquel que es hermano y hermana, aunque tampoco sea de nuestra de nuestro mismo pensamiento, ¿verdad? A nivel religioso, pero que también es hermano y hermana, porque muchos de estas personas puede ser que estén trabajando más o estén más conscientes de lo que es servir al otro que nosotros, que a veces nos decimos muy buenos católicos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos por la pregunta 5 y dice: ¿cuál es el tipo de comunidad o iglesia que Mateo ambiciona? Que dice: Mateo invita a la comunidad a descubrir que Dios les hace justicia, que la justicia de Dios llega, pero que no se vale decir que conocen a Jesús solamente, porque lo que importa es que cada persona de la comunidad sea capaz de ver en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que sufre, el rostro de Dios. Mateo ambiciona una comunidad que se solidarice con la persona que Jesús describe en las bienaventuranzas, que se identifique plenamente con el más vulnerable, con los más despreciados, que sean una iglesia de pobres, de marginados, de vulnerables en donde el mundo pueda verse como hermano y hermana. Una iglesia que sea verdaderamente un símbolo, un testimonio de la misericordia de Dios. No quiere una iglesia de poder, ni una iglesia de jerarquía. La comunidad se estaba preguntando: ¿dónde está Dios? Una vez que se abren las bienaventuranzas y se abre este juicio y le dicen: Dios está en ti que eres pobre, en el que tiene sueños de una vida mejor, en el que ha perdido la tierra. Entonces les da una identidad y les hace esperar y creer en ese Dios, y de alguna manera los va a empoderar, les va a ayudar a sentirse, a agruparse como comunidad para resistir ante las adversidades. Jesús no vino a fundar una iglesia, Jesús vino a hablar de la propuesta de los pobres, de los que no tienen casa. Jesús vino a proponernos cómo era el reino de Dios, ¿verdad? Una nueva vida, con nuevas relaciones. Y esto también tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo. A veces la gente se pregunta: bueno, ¿dónde está Dios en medio de toda esta situación, ¿verdad? En medio de toda esta crisis, en medio de esto, ¿dónde está Dios? Bueno, ahí, en el que sufre, en el que está enfermo de la pandemia, en el médico que está colaborando, en las personas que están llevando su solidaridad a los que necesitan, que están con hambre. Ahí está Dios. Porque a veces queremos ver la presencia de Dios solo en cosas extraordinarias, ¿verdad? Que se salgan de lo común. Entonces, cuando nos dicen: ay, allá en tal pueblo resulta que apareció un árbol y allá hay una luz, y entonces el sol brinca y baila, y ahí va todo el mundo a ver, porque ahí piensan que está la presencia de Dios. Y qué equivocados estamos, porque entonces la presencia de Dios, nos está diciendo Mateo, nos está recordando Mateo, está en medio de nosotros, está con el hermano y con la hermana, especialmente con aquel que más sufre, con el más vulnerable. Entonces no olvidemos eso cuando estemos preocupados, que es muy normal estar así en esta situación. Recordemos, ¿dónde está Dios? Bueno, aquí, con nosotros, sufriendo con nosotros, en aquel que está sufriendo más. ¿Cómo podemos colaborar para que esta situación vaya mejorando y poder salir juntos, juntas de esta crisis? Y vamos ya con la 6, es la última. Sí, la 6. Ok, vamos con la última pregunta, la número 6, que dice: en el texto Mateo 22, del 1 al 14, ¿a quién representa el primer grupo, el segundo, y qué representa el vestido?
para que recuerden que nosotros aquí, por cuestión de tiempo, porque queremos hacer que el video sea pequeñito, no vamos a leer el texto bíblico. De todas maneras, ustedes ya lo leyeron en sus casas cuando contestaron las preguntas, pero les invitamos a que, para repasar, antes de contestar después de contestar las preguntas, retomen el texto bíblico para poder relacionarlo, ¿verdad? Para acordarse. Ajá. Dice que en el texto de Mateo, capítulo 22, del 1 al 14, se refiere a la parábola: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Ya conocemos esa parábola, ¿verdad? Entonces dice: el primer grupo de personas que Jesús invita a participar de su propuesta representarían al grupo que viene del judaísmo, pero parece que quieren cambiar de lealtad, quieren cambiar de fidelidades y se vuelven violentos, tanto que incluso van a matar al hijo amado. Este grupo no es digno y en lugar de ser amigos del rey, se vuelven su enemigo, y el rey tiene que actuar de acuerdo a cómo han recibido la invitación. Por eso actúa violentamente y les quema su ciudad. A este primer grupo le costó trabajo dejar sus intereses, les costó trabajo vivir de acuerdo con los valores y principios que Jesús quería. Por otro lado, es probable que algunos de este primer grupo quieran seguir siendo de Cristo, pero sin dejar sus valores. Ante esta situación, Mateo dice que no se puede. No puedes, por un lado, seguir siendo rico, oprimiendo o esclavizando. Pertenecer a este primer grupo que tenía terreno, que fue a ver a los negocios o que es violento y querer entrar a los privilegios de la boda, la gente tiene que cambiar de actitud, tiene que vestirse de una manera diferente. Luego dice: vayan a los cruces de caminos y a cuantos se encuentren, invítenlos a la boda. Salgan a misionar, salgan a decir, vengan a presenciar a este Dios del amor, de la misericordia. Se encontraron malos y buenos en el salón, y el salón se llenó de convidados. Este segundo grupo representaría a la gente que se está convirtiendo a la propuesta de Jesús. Le está aceptando de agrado y está en el proceso de experimentar esta nueva relación en el simbolismo de la boda. El vestido representa los valores que propone Jesús, su propuesta de vida. Cuando el rey dice amigo, prácticamente le está diciendo: tú no perteneces a este grupo, tú perteneces al grupo que no quiso venir. Cuando cambies de propuesta, cuando cambies de idea, entonces vienes, pero en este momento no perteneces. Es necesario que dejes tu zona de confort, es necesario que te vistas de buenas obras, es necesario que te vistas con otros principios, y entonces puedes pertenecer a la boda. Recordemos que esto, cuando en Mateo, cuando aparece la palabra amigo, ya lo habíamos visto en un video anterior, ¿verdad? Que Mateo lo está, cuando lo dice, es de una forma sarcástica, irónicamente, ¿verdad? No es como nosotros lo entenderíamos, ¿verdad? El concepto es el mismo, pero Mateo le está dando otro significado en este contexto. ¿Verdad? Entonces, el primer grupo es el grupo de los judíos que están rechazando a Jesús. El segundo grupo es las personas que realmente se están involucrando en el movimiento de Jesús y quieren vivir sus valores. Y el vestido es precisamente vivir como Jesús quiere que se viva, ¿verdad? Que se construya el reino. Y el peligro, decía aquí, es que esas personas que oprimen, recuerden que es que también eso lo hemos visto con el padre Manuel en los videos, pero también nosotros en los talleres lo hemos visto, ¿verdad? No es que las riquezas sean malas, es que en este momento, en esta época, ser rico, la única manera de ser rico era porque se había oprimido al pobre, ¿verdad? Entonces, los ricos querían seguir teniendo sus privilegios y la única manera de seguir teniendo sus privilegios era seguir oprimiendo al pobre. Pero aún así no querían dejar esos privilegios y querían seguir, según ellos, viviendo los valores del reino, y eso no se puede, según Mateo, ¿verdad?
o la única manera de que usted entre a ser partícipe del reino de este banquete es dejando de oprimir a las personas, dejando de excluir, dejando de marginar, cambiando los valores, ¿verdad? Y eso no solo se ve en la comunidad de Mateo, en la actualidad todavía se quiere vivir así, ¿verdad? Y recuerden que el Evangelio es radical. Bueno, entonces por el día de hoy ya hemos terminado el videito. Ojalá que les sirva de mucho. Ya si Dios quiere nos faltan muy poquitos para terminar y después seguiremos con el libro de Luigi, viendo siempre Mateo, porque recuerden que el evangelista de este año es Mateo. Entonces vamos a seguir profundizando de una manera diferente, ya ahora por escrito, pero igual con algunas preguntitas, igual como hemos venido trabajando, solo que ahora no con video, sino con un folleto que les vamos a ir haciendo llegar por encuentros. Entonces muchísimas gracias, que estén bien, sigan cuidándose, sigan confiando en Dios y sobre todo vean a Dios en medio de ustedes, en los rostros de las personas que tienen a su alrededor, de sus familiares, de sus amigos. Dios está en medio de sus casas, en medio de esos conflictos, porque estar las 24 horas en una casa compartiendo con la familia no es fácil, ¿verdad? Pero hay que aprender a tener paciencia, el diálogo, el respeto, la escucha, hay que ponerlas en práctica, la misericordia del Señor, y recordemos, ¿verdad?, que el Señor está en medio nuestro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de mi parte y solo una última cosita, agradecerles a las que, primero a las que ven los videos, ¿verdad? La verdad es que les agradecemos un montón porque es una muestra de apoyo, ¿verdad?, hacia nosotros, hacia lo que hacemos, ¿verdad? Y también a los que siempre comentan, ponen un mensajito ahí en los videos. Muchas gracias, en serio, eso nos llena mucho de ánimo, nos motiva para seguir adelante y sepan que nosotras lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y esperamos que ustedes también saquen de ese tiempito para verlo, ¿verdad? Y sobre todo es como refrescarse el video de la clase con el profesor Manuel. Entonces, muchas gracias. Chao.